El fericambio, la posibilidad de encontrarse con esa producción más ligada con las raíces, con las tradiciones de preservación de la tierra, del cultivo, forman parte de una experiencia que en la Argentina tiene otros capítulos y que también se concretan en el centro del país. Para poder analizar este aspecto estamos junto al ingeniero agrónomo José Marcelino. Pepe, buenas tardes, gracias por estar. Y hoy sumamos a Osvaldo Díez, que es médico veterinario, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, además integrante de ProHuerta. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Por favor, cuéntenos cómo se da esta experiencia del fericambio, de la producción orgánica de alimentos, de tener un vínculo distinto con la naturaleza y con la tierra. Bueno, esto se empieza a dar desde hace bastante tiempo. Nosotros fuimos observando. En realidad esto sucede en muchos lugares del país. Quizás que por ahí no se visibilice tanto, y bueno, es uno de los motivos de los cuales nosotros desarrollamos este tipo de eventos, para que se visibilice un poco lo que hacemos entre muchas organizaciones, y lo que primero se constituyó es una red de confianza. Esa red de confianza iba en virtud de que del relacionamiento con cada una de las organizaciones, con cada uno de los productores, y que permitió que se atravesaran ejes que son comunes a muchos de ellos, a muchas organizaciones, a muchas instituciones educativas, y en las cuales decían, bueno, ¿cómo hacer para reflejarnos? ¿Cómo hacer para que este conjunto, esto que estamos haciendo individualmente, empiece a tomar otro cuerpo? Y bueno, no es nada más que eso. Empezar a retomar cuestiones básicas que existen desde que existe la misma humanidad, ¿no es cierto? El intercambio, el trueque, el conocimiento, el relacionamiento, el intercambio de experiencias, de saberes. ¿Cuáles son los productos que se ponen en juego, digamos, en este intercambio, en este trueque? ¿Tiene que ver con la quinta, con el trabajo más próximo, ya no con esa mirada productiva, masiva o casi industrializada que se ha dado en el último tiempo en el campo? Lo que pasa es que en estos casos tiene una característica que es bastante, digamos, interesante, en virtud de la pregunta, que consiste en abordar muchos ejes al mismo tiempo. O sea, se contempla lo productivo, pero también se contempla lo ambiental, se contempla lo que tiene que ver con lo educativo, con lo social, con lo económico. Entonces es como que se trabaja en bloque. O sea, es para que no se produzca un desequilibrio. Entonces, cada uno de los sistemas, aún en pequeña escala, incipientes si se quiere, pero empiezan a tener esos excedentes que contribuyen a que mucha otra gente pueda acercarse, conocerlos y disfrutar de los mismos. Ingeniero, en esta situación en la que estamos celebrando la Pachamama, es fundamental reencontrarnos con ese valor fundamental que es la preservación de la tierra, del suelo, de aquello que nos permite pensar en una productividad futura, en las próximas generaciones, ¿no? Justamente, Pablo, creo que es un poco el objetivo, porque es una producción que está en consonancia con el ambiente y creo que es una demanda social muy alta. Entonces la agricultura familiar está cumpliendo ahí un rol muy importante, y recordaremos que en el año 2014 se hizo aquí el Congreso de Agricultura Familiar en nuestra casa de estudios, y bueno, creo que es todo un hito, porque a partir de ahí cambia un poco el eje incluso de trabajo en muchas casas de estudios y en el propio INTA, de cómo trabajar con los productores pequeños y con lo que decía Osvaldo, los distintos ejes, donde se respetan muchísimo todo lo que es la cultura, la educación, la salud, cuestiones que en otras producciones quizás a veces se nos escapan un poco. Profesor, pero ¿cómo se hace cuando hay, la sociedad o el mercado exigen cada vez más producción, cada vez más rentabilidad, estamos más pendientes de los precios internacionales que de las condiciones del suelo? Sí, pero hay hay una necesidad sentida de muchas, o mejor dicho, de gran parte de la población que quiere volver a encontrarse, interrelacionarse, y el cara a cara, independientemente de toda la tecnología que disponemos hoy en día, también es muy importante y se sigue respetando y se sigue valorando. Entonces lo que intentamos de alguna manera provocar ese encuentro, ¿sí? Donde además en este tipo de eventos participan toda la familia, donde puede ir el abuelito con el nieto y disfrutar de un día con eventos culturales, juegos para niños, lectura, volver a eso, que el padre o el abuelo le lea al hijo, y cuestiones que tienen que ver con todo esto que hace al desarrollo de las comunidades, que existieron en otras épocas,
por qué hacemos esto o por qué hacemos estos otros, cuáles son los recursos que disponemos y cómo lo hacemos. Ese es otro punto importante, la dinámica y mostrar, acá vengo yo con esto y te muestro, y si querías visitarme en mi lugar, fíjate cómo lo hacemos, así, lo hacemos de esta manera. Usted lo decía al comienzo de la entrevista y lo estamos viendo en las imágenes también, esta experiencia que se narra del Fericambio encuentra en otras provincias algo absolutamente naturalizado, que desde hace años forma parte de la lógica de la convivencia de cada uno de los vecinos con su tierra, ¿no? Es así, Pablo, y bueno, quienes hayan ido a Cusco y no hayan llegado a Pisac, creo que son muy pocos, porque realmente la feria Bueno, ahí de Pisac, tenemos casualmente las imágenes. Las imágenes, bueno, es una de las clásicas y además ha habido muchísimas y las sigue habiendo en Argentina, en Simoca, en los Valles Cachaquí. Hace poco veíamos una en Seclantás, en Posada, en distintos lugares, que uno asocia este tipo de producción a una cultura especial, pero también aquí está presente, ¿no? Y cuando hacía referencia recién a la tecnología, por ejemplo, Estados Unidos, en California, trabaja mucho la producción orgánica y ahí se tiene una cuantificación de cuál es el efecto de los insectos benéficos y cómo se controlan las plagas, por ejemplo, ¿no? Es decir, con los mismos insectos para tener una producción orgánica donde uno puede tener muchísima producción y muchísima calidad también. Hay muchísima tecnología de proceso donde se conoce la ecofisiología de la planta, la biología de los insectos para tener una producción muy sana y con lo cual el consumo está garantizado en cuanto a su inocuidad, ¿no? Osvaldo, y además no es necesario tener grandes extensiones de campo o pensar que uno debe ser un productor con tantas hectáreas para poder animarse a la producción orgánica. No, la idea es que la gente que tenga alguna voluntad de querer hacer algo, de producir algo, de interactuar con otro, de relacionarse, de ofrecer ese tipo de productos, existe la demanda. De hecho, nosotros trabajamos todos los sistemas de comercialización que son básicos, que ahora se les dice alternativos, pero son básicos, fueron básicos, existieron antes que existieran los otros sistemas de comercialización, que tiene que ver lo del trueque, lo del intercambio, lo de la venta directa, lo de te lo entrego en tu hogar o el sistema de bolsones. Eso está tomando mucho volumen y mucho auge y de hecho estamos teniendo una demanda bastante importante. Que bueno, por ahí tenemos los cuellos de botella que también tienen que ver con el equipamiento necesario, la herramienta que necesita todo pequeño productor para ya aumentar su escala, hacer ese escalonamiento también. Pero yo creo que todo aquel que se quiera acercar y que quiera interactuar, observar, por decirlo de alguna manera, disfrutar de un día diferente, donde la entrada es libre y gratuita y donde puede intercambiar un montón de cuestiones y contarse historias, realmente sería muy bueno que participen, que se lleven el equipo de mate, ¿sí? Que lleven algo para intercambiar, porque no es solo semillas, hay productos, pueden llevar libros, revistas, ¿sí? Recetas. Es un poco para que motive ese relacionamiento y lo fortalezca y consolide, digamos, la sociedad, que son caldo de cultivo para que cuando nos vengan los avatares, estas son las cuestiones que hacen que fluyan energías positivas para que se construya. Es una experiencia maravillosa la que se propone a partir del miércoles 9 de agosto en el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto, lo decíamos, en Perú, en el norte argentino, en muchas provincias. Esto ya se ha naturalizado y es fantástico que se pueda promover en ese contexto. Pepe, muchísimas gracias, profesor. No, muchísimas gracias por estar y por muy amable describirnos esta realidad. El agradecimiento. Gracias, Pablo.